Crónicas Pirexianas. Capítulo 27. Sílex. Las torres de marfil estaban en llamas. Los invasores primero se habían reunido en el desierto un año atrás, y casi dominaron a los defensores en la primera ola de ataque antes de que las puertas pudieran cerrar y los rastrillos se aseguraran con grandes tornillos de metal. Había miles de ellos. Guerreros del desierto de rostro sombrío y máquinas sin mente derramándose desde el este como insectos hambrientos. Saquearon las tierras circundantes y lo que no se pudieron llevar lo quemaron. Estuvieron a las puertas de la ciudad de Tericia en pocos días. No pudieron tomar la ciudad. Las puertas fueron cerradas en su cara y el ejército de Misra fue rechazado. En la primavera siguiente regresaron con un contingente de equipos de asedio, arietes y dragones mecánicos. Entonces comenzó el asedio, un proceso lento y tortuoso que destruyó la ciudad y a su gente. Las torres demostraron su valor, porque el enemigo no pudo acercarse a las paredes sin sufrir el fuego devastador desde sus capiteles. Cada torre estaba a su vez protegida por la muralla de la ciudad detrás de ella y por las torres adyacentes. Toda la ciudad estaba envuelta en un capullo de piedra y protegida por una amplia cantidad de balistas, arqueros y catapultas de metralla. Un dragón de vapor volador hizo un intento de quemar la ciudad hasta sus cimientos, pero cuando sobrevoló la zona, se desintegró por la potencia de fuego y disparo ejercida en su contra. No hubo un segundo intento de las fuerzas de Misra por volar sobre la ciudad de Tericia. A pesar de todo, no había ninguna pista sobre la razón del ataque. La ciudad había intentado parlamentar con los invasores, pero cualquier intento de razonar con ellos fue recibido con disparos de flechas y espadas. El invierno llegó comprándole algo de tiempo a la ciudad, y los líderes utilizaron ese tiempo para volver a llenar los graneros de la ciudad, retirar a sus muertos y fortalecer sus defensas. Mientras tanto, la Unión utilizó ese tiempo para seguir adelante con sus estudios. Y fue suficiente, pues el asedio se prolongó durante meses sin que ningún bando mostrara alguna señal de reanudación. Los académicos en sus torres de marfil habían mantenido a raya uno de los dos ejércitos más poderosos del continente mientras continuaban su propio trabajo, en un intento de descubrir todos los secretos del tercer camino. Un camino que no fuera ni el de Misra ni el de Ursa. Ese camino fue trazado por las técnicas de meditación de Urkil, como Feldon había predicho. La clave había estado en concentrarse en los recuerdos de la tierra de cada uno y sacar adelante las energías desconocidas de esos recuerdos y esas tierras. Urkil descubrió la energía, pero la archimandrita le puso un nombre, llamándola maná. Loran pensó en ese momento que el nombre era engañoso, argumentando que sonaba a viejos cuentos valaji sobre magos y no a ciencia. Pero a pesar del nombre, la archimandrita tuvo éxito en la investigación y perfeccionamiento de este maná, destilándolo hasta que solo quedaron los elementos básicos, y convirtió esos elementos básicos en un arma contra los guerreros del desierto. Pero ahora, Urkil estaba muerta, la archimandrita perdida, y la ciudad de las torres había sido traicionada y ocupada por el pueblo falaji. Las torres de marfil fueron aisladas, rodeadas por dentro y por fuera, y una a una comenzaron a caer bajo el asalto concentrado de Misra. La torre de la archimandrita, una de las pocas que sobrevivió intacta, estaba en desorden. En el centro del hall, Drafna le rugió las órdenes finales a los guardias sumifanos para lograr una salida. Su calvicie era apenas visible sobre los hombros de los guardias reunidos, pero Loran escuchó los gritos del erudito de todos lados. Drafna se puso de pie en una silla para oír mejor, y Loran vio la locura en sus ojos, la intensidad maníaca que parecía haberse apoderado del estudioso como una fiebre desde que Urkil había perecido. El paso del tiempo no había debilitado ese fuego. Había estado allí cuando su esposa había muerto a las puertas de la ciudad, cuando los gixianos los habían traicionado. Todos habían visto los peligros externos, pero ignoraron la podredumbre interior.
Los otros investigadores habían prestado poca atención a los sacerdotes adoradores de la máquina, mientras se movían entre ellos diciendo poco, pero escuchando mucho. Los gixianos habían aprendido mucho en la ciudad de Tericia, y los estudiosos a menudo los trataron como gente insignificante o retraída. Cuando los sacerdotes de la hermandad sintieron que por fin sabían lo suficiente, traicionaron a los estudiosos y abrieron las puertas de la ciudad al enemigo. Urkil, siempre atenta, descubrió lo que estaba sucediendo y convenció a Drafna a que reuniera a los guardias que habían permanecido fieles. Las fuerzas de Drafna trataron de contrarrestar el asalto falagi y cerrar las puertas antes de que el enemigo pudiera entrar en la ciudad propiamente dicha. Pero las tropas de Mishra estaban listas para el asalto, y había un trío de dragones de vapor listo para sacar provecho de la traición. Las fuerzas de Drafna se dispersaron en las puertas y los dragones mecánicos comenzaron a rodar hacia adelante. Fue entonces cuando Urkil le reveló al enemigo el mayor poder que la Unión había ganado a través de sus estudios. Loran lo vio todo desde la más cercana de las torres durante el asalto, tratando de hacer que las catapultas se enfrentaran a los dragones mecánicos andantes sin dañar las guarniciones leales. Urkil estaba parada en la puerta de la ciudad, y por un breve momento ella estuvo sola delante de 3 dragones de vapor. Parecía una muñeca frágil vestida de azul, su tupido pelo negro volando como un banderín detrás de ella. Cerró los ojos y en silencio levantó los brazos, y alrededor de ella el mundo comenzó a cambiar. Un resplandor la envolvió, un zafiro de un tinte azul como el mar alrededor de la isla de Lat Nam. El resplandor se irradiaba hacia afuera, lanzando un nuevo juego de sombras contra el suelo. Las tropas humanas vacilaron bajo la luz y los dragones de vapor desaparecieron. No fueron destruidos, ni tampoco fallaron o se retiraron. En su lugar, poco a poco se perdieron de vista. El entorno se volvió cada vez más claro hasta que las máquinas no parecieron ser más que una niebla de color. Y luego desaparecieron. Desaparecieron por las acciones de una sola mujer. Urkil se tambaleó ante la fuerza de su obra mística y las fuerzas humanas de Mishra, aprovechándose de su debilidad, siguieron adelante. Su brillo de color azul zafiro se atenuó y luego se apagó por completo debajo de una oleada de lanceros. Urkil había derrotado a los artefactos, pero no a los guerreros que le acompañaban. Loran vio a Drafna tratando de liderar una carga donde su esposa había desaparecido bajo los lanceros, tratando de abrirse camino a través del enemigo para alcanzarla, pero ya era demasiado tarde. El calvo erudito fue conducido a otra torre y la ciudad cayó ante las fuerzas de Mishra. La ciudad fue saqueada y quemada, la población sobreviviente asesinada, y sus techos de cristal rotos de manera que no quedó un solo cristal entero. Los estudiosos de las torres derrumbaron los túneles cuando volvieron a la ciudad, sellando las ventanas contra el humo y los gritos de los mártires, y se prepararon para lo peor. Primero una, luego una segunda, y finalmente una tercera de las torres de marfil cayeron ante los invasores, que se movían en un círculo alrededor de la ciudad como un reloj apocalíptico. No habría salvación de los Alagi. No habría un rescate de último minuto. Loran había recibido una carta de un amigo todavía en Argidia, meses fuera de fecha, pero hablando de una rebelión entre los enanos de las montañas sardianas. Loran cayó en la cuenta de que Ursa tendría sus propias manos llenas y no había nadie para oponerse a Mishra en el oeste. La naturaleza trajo como consecuencia un breve respiro. Una tormenta de arena estalló en medio del desierto hacia el este, llevando una carga pesada y espesa de polvo que redujo la visibilidad y detuvo por completo el ejército de Mishra. Muchos de los estudiosos utilizaron la tormenta como cobertura para escapar de la ciudad, llevando con ellos lo que habían aprendido acerca de las nuevas enseñanzas. Algunos dijeron que la archimandrita había huido, aunque otros dijeron que había sido capturada por Mishra.
y aún otros habían dicho que la tormenta de harina había sido un trabajo suyo, así como la desaparición de los dragones mecánicos había sido el trabajo de Urkil. Sin embargo, la tormenta no iba a durar para siempre, y cuando terminó las torres de marfil, de nuevo empezaron a caer una tras otra. Los académicos que habían sobrevivido se estaban preparando para abandonar la ciudad por completo ahora. La tierra de debajo de las torres era un laberinto de túneles y suficientes sobrevivieron para permitir una evacuación segura hacia el interior del país. Drafna gritó otra serie de órdenes a los guardias sumifanos y sirvientes, que se movieron con la actitud serena y relajada con la que los sumifanos hacían todas las cosas. Loran miró a su alrededor pero no vio a Feldon. Ella había estado segura de que habría llegado a esa torre si hubiera podido. Lo encontró en su estudio mirando al sílex golgotiano. Miró brevemente sobre la taza cobriza cuando ella entró y suspiró. Llénala hasta el borde de recuerdos y empieza de nuevo. Ráspalo todo y déjalo limpio, como un glaciar. Sí, lo que dice es cierto. Sin embargo, creo que sería tan peligroso para el usuario como para el objetivo. Estoy de acuerdo. Drafna me mandó a buscar cada pedacito de artificio en la torre. Tiene la intención de liderar una salida con los guardianes sobrevivientes, de luchar a su manera todo el camino de regreso a Latam, si es que tiene que hacerlo. Se encuentra en ese estado de ánimo en trance. Creo que sería más feliz si muere que si logra escapar. De todas formas, he enviado todo lo demás hacia abajo, menos esto. Su voz se apagó mientras acariciaba la cara del sílex. ¿Crees que funcionará? ¿Esto va a terminar todo, como dice? ¿Quieres averiguarlo? Loran miró el tazón por un largo rato, su pensamiento acelerado. Luego sacudió la cabeza. Hay mucho que no sabemos sobre esto. De acuerdo. Pero si no usamos algo como esto, ¿qué debemos hacer con él? Debemos destruirlo. No sé si podemos. Ha estado bajo el mar, quién sabe por cuánto tiempo. Y ha resistido todos los intentos por convertirse en un trozo de metal aislado. Tal vez Urkil podría haber hecho algo con su maná. Una vez más dejó morir su voz. Miró el tazón por un largo tiempo. No quiero dárselo a Drafna. ¿Tienes miedo de que lo pierda? Tengo miedo de que lo use. Desde que murió Urkil ha estado, extraño. No creo que realmente le importe si el resto del mundo sobrevive o no. Su mundo murió con su esposa. Con mi pierna coja no voy a llegar muy lejos. Dio unos golpecitos con su bastón contra sus extremidades torcidas para darle efecto. Voy a tratar de salir, pero creo que será mejor que viaje ligero. ¿Quieres que yo lo tome? Ahí es donde iba todo esto. Tú también te vas, ya sea por los túneles o con la carga de Drafna. Por los túneles. Demasiado viejo, demasiado lisiado. Ganarías más tiempo sin mí. Y hay una mejor oportunidad de hacer sobrevivir el conocimiento si nos separamos. Hay una pequeña ciudad al pie del glaciar Ronom, llamado Ketha. Nos vemos allí dentro de un año, si sobrevivo. Y sí, debes tomarlo. ¿Por qué yo? ¿Has sido capaz de utilizar las técnicas de meditación? ¿Has sido capaz de retirar el maná de la tierra? No creo que esta sea una magia de algún tipo. Es simplemente una ciencia que todavía tenemos que entender. Feldon se apoyó en su silla. Entonces la respuesta sería que no has sido capaz. Loran miró a Feldon, luego al recipiente. Estaba en lo cierto. No había sido capaz de dominar las técnicas, ya sea porque sus propios recuerdos de su hogar eran demasiado apagados, o su casa estaba demasiado lejos, o la tierra ya no era como la recordaba. Ella consideró esta opción como cierta y se preguntó si eso era parte de la ciencia de este nuevo e improbable campo. Finalmente negó con la cabeza. Es por eso que debes tomarlo. He tenido poco éxito por mí mismo. A pesar de que pienso en las montañas y en el hielo cuando lo hago, todo el mundo parece ser diferente y puede manifestar efectos ligeramente diferentes.
Sin embargo, tú no los tienes, y es por eso que deberías tomarlo. Porque si pasa algo malo, no voy a ser capaz de utilizarlo en un momento de debilidad. Feldon miró a la mujer y dejó escapar un profundo suspiro. Loran tomó el tazón. La sensación de sombra cayó sobre ella cuando ella lo agarró, y estuvo a punto de dejarlo ir. Feldon trajo una mochila maltratada, una de las suyas de los días en que exploraba el glaciar, y Loran deslizó la copa dentro de ella. Era pesada, pero su peso era menor en comparación con el aura de temor que la rodeaba. Loran y Feldon se despidieron. Ella lo abrazó. Cuando se separaron había lágrimas en sus ojos. Ven conmigo. Vamos a dispersarnos como gansos. Solo le podrán disparar a unos pocos de nosotros. Eso no es un consuelo, si eres uno de los gansos al que se le disparó. Dijo Feldon y entonces ella se fue. Feldon empacó la última de sus pertenencias en una segunda mochila, haciendo una pausa al oír las órdenes rugientes de Drafna, preparando a las tropas sobrevivientes para su asalto. Ahora Loran estaría en los túneles y, con algo de suerte, libre de las fuerzas de Mishra y los odiosos Ixianos. Feldon alzó su mochila y la agitó, tratando de mover los elementos más pesados a la parte inferior. Más abajo escuchó como las grandes puertas de la torre se estaban abriendo, así como los gritos de los hombres y mujeres que iban a luchar para abrirse paso a través del ejército de Mishra. Al menos, pensó con ironía, eso es lo que esperaba. Feldon contó hasta 100 solo para asegurarse de que se hubieran ido, y entonces contó hasta 100 por segunda vez. Agarró su bastón de forma segura en una mano y empezó a cojear en su camino a través de los túneles. Mientras cojeaba, murmuró oraciones, por él, por el resto de los eruditos sobrevivientes, por Drafna, por la archimandrita y por Loran. En particular por Loran. Un mes más tarde, Loran yacía moribunda, su brazo derecho roto y retorcido por la caída de rocas. A unos metros de ella, el sílex se había deslizado fuera de su mochila y estaba brillando entre los escombros. Ella había llegado a las cercanías de las montañas de Kolskan antes de que ocurriera el desastre. La población sobreviviente había fluido a través de las líneas de Mishra como el agua a través de un tamiz de acero, derramándose en todas direcciones buscando escapar por todos los puntos cardinales salvo el este. Loran se había unido a un grupo de ciudadanos Yumok que no querían más que dejar estas tierras supuestamente civilizadas y regresar a sus hogares en las tierras altas. Estaban moviéndose a través de los primeros desfiladeros cuando la avalancha les golpeó sin previo aviso. Durante un momento, la caravana de refugiados abría paso entre los acantilados y al siguiente hubo un trueno en el cielo azul claro y una lluvia de piedras y tierra. Y el camino desapareció. Loran escuchó gritos y chillidos a su alrededor, pero pronto se perdieron en un torrente de rocas. No fue hasta después de todo esto, cuando ella recobró el conocimiento, que ella elevó una oración silenciosa y apasionada a los dioses largamente ignorados. Y también recordó haber pensado que aquel no había sido un mero accidente. Tenía razón. Ahora que el polvo se dispersaba, figuras se movían entre los escombros. Al principio pensó que eran otros refugiados que habían sobrevivido al derrumbe y fueron en busca de sobrevivientes. Trató de levantar un brazo para llamarles y se dio cuenta de que no podía mover su brazo derecho. Todo su costado era una gota gruesa de sangre a lo largo de su capa de viaje, y le dolía mover la cabeza para mirarlos. De repente se dio cuenta de que las figuras no eran Yumoks. Iban vestidos completamente con una armadura de pinchos con capas pesadas y ondeantes. Se movían entre los escombros hurgando en los cuerpos indiferentes de sus espadas. Eran saqueadores. Cayó en la cuenta de que habían sido ellos los que habían provocado la avalancha, que habían hecho caer la montaña sobre la caravana para saquear los cuerpos. Debe haberse estremecido o movido con el espasmo de dolor ante la idea, ya que una voz por encima del hombro derecho dijo: ¡Tenemos un sobreviviente! La voz fue ahogada detrás de pasos de acero, pero bastante cerca suyo. Bueno, esta vez es una mujer y sin bozal.
Tenía miedo de que usted hiciera su trabajo demasiado eficazmente, capitán. Loran trató de volverse para ver quién estaba hablando, pero solo pudo retorcerse. Unas manos fuertes e enguantadas se colocaron en su hombro, y ella sintió cómo irradiaba el dolor de sus heridas. Un rostro revoloteó a la vista, oculto tras una visera metálica gruesa. Se veía como uno de los autómatas de Ursa, salvo por el hecho de que había ojos humanos detrás de los agujeros. Ellos no eran particularmente afectuosos o reconfortantes, pero eran humanos. Su respiración era tan aguda como la suya, y Loran se dio cuenta de lo que había en esos ojos. Dolor. Había dolor en los ojos del soldado. Nosotros no la necesitaremos mucho. La figura blindada se hizo a un lado por un momento y Loran vio a la mujer. Estaba vestida con una armadura similar de pinchos, pero carecía de un casco. Loran pudo ver gruesos rizos rojos derramándose sobre las placas de su hombro. Solo necesitamos un poco de información. Y entonces ella podrá morir como los demás. No había dolor en los ojos de esta mujer pelirroja, solo poder. Milady, mire esto. Dijo el soldado volviendo la vista. Llevaba el sílex con forma de cuenco. Loran debió intentar moverse, retorciéndose en su lugar, tratando de decir algo. Lo único que supo era que un momento después tenía un intenso dolor. Un dolor que le quemó a través de ella como una filosa hoja de una espada. Cuando sus sentidos se despejaron de nuevo, vio que el líder pelirrojo giraba el sílex entre sus manos. Loran se dio cuenta y se preguntó si sus labios formaron las palabras mientras ella las decía, pero la noticia decía que Ashnod había sido expulsada del campamento de Mishra. ¿Qué estaba haciendo aquí con sus propios soldados entonces? Interesante. Dijo Ashnod pasando los dedos delgados a lo largo del interior del recipiente, siguiendo las palabras escritas en espiral dentro de la base. Muy interesante. Y creo que nuestra pequeña amiga lo sabe. No eres Yumog, ni un Falaji. ¿Alguna estudiosa del este, tal vez? Loran no dijo nada y se preguntó si sería capaz de morir antes de que algo más terrible le pasara. Las historias de la crueldad de Ashrod eran legendarias. La mujer pelirroja parecía leer su mente porque dijo: Vamos a tener que asistir a esta para que recobre la salud, capitán. Ella tendrá mucho que contarnos. Estoy segura de eso. Loran deseó morir, pero en vez de eso, obtuvo la risa de Ashrod.